Escucha, Señor, mis palabras. Toma en cuenta mis gemidos. Mi Rey Dios, presta atención a mi clamor, porque a ti dirijo mi oración. Así comienza el Salmo 5, un salmo de lamentación, queja o súplica. El cántico comienza de manera chocante, con un grito de angustia, un grito que reclama atención divina a los problemas del salmista. Esto nos confronta con una pregunta. ¿Es correcto orar así? ¿Debemos comenzar nuestras oraciones reclamando la atención divina? ¿Puede una oración de fe comenzar de una manera tan y tan desesperada? Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Para contestar estas preguntas, primero debemos contestar otra pregunta básica. ¿Cómo debemos orar? ¿Cuáles son las características de una oración que es verdaderamente cristiana? En primer lugar, la oración cristiana es aquella que se dirige a Dios en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. El destinatario, aquel que va a recibir nuestras oraciones, es Dios, el Dios que se ha revelado en la historia de Israel, en la persona histórica de Jesús de Nazaret y en la historia de la iglesia cristiana, tal como lo revela la Biblia, que contiene las sagradas escrituras judías y cristianas. En segundo lugar, la oración cristiana es aquella que se hace con humildad, reconociendo que somos criaturas sometidas al poder y a la soberanía del Dios creador. En tercer lugar, la oración cristiana es aquella que comienza con expresiones de alabanza y adoración a Dios, agradeciendo todas sus bondades. Continúa rogando por la plena manifestación del reino de Dios y de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pasa a interceder por las peticiones de otras personas, particularmente de aquellas personas que necesitan sanidad, tanto física, emocional como espiritualmente. Y entonces es que nosotros podemos presentar nuestras peticiones personales. Nuestras oraciones deben concluir de una manera muy similar a como deben comenzar, alabando a Dios y dándole gracias por todas sus virtudes. En cuarto lugar, la oración cristiana termina invocando el nombre de Jesús, porque desde la perspectiva de la Biblia, el nombre representa a la persona nombrada. Por lo tanto, cuando concluimos nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús, lo que estamos haciendo es afirmando que Jesús está a nuestro lado. La presencia de Jesús, del Cristo resucitado en el poder del Espíritu Santo, eso es lo que estamos invocando, porque Él es quien respalda y quien avala nuestras plegarias. En quinto y último lugar, la oración cristiana es aquella que reconoce nuestras limitaciones, sabiendo que no tenemos ni el conocimiento ni la sabiduría necesaria para orar correctamente. Por esta razón, la oración cristiana depende del poder y depende del cuidado pastoral del Espíritu Santo, como nos enseña el apóstol Pablo en la carta que escribió a la iglesia en Roma. Eso se encuentra en el Nuevo Testamento. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Debe quedar claro que no podemos considerar verdaderamente cristianas aquellas oraciones o plegarias que no se dirigen a Dios, que no muestran reverencia y que no invocan el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, las oraciones que se dirigen a la vida o al universo no son oraciones cristianas. Las oraciones que se dirigen a Dios como si fuera un empleado que tiene que obedecernos, o un genio que nosotros frotamos una botella y salió para complacer todos nuestros caprichos, esas tampoco son oraciones cristianas. Las oraciones que no invocan el nombre de Jesucristo, ni la presencia pastoral del Espíritu Santo, esas tampoco son oraciones cristianas. Todo esto me lleva a preguntar si es correcto entonces comenzar una oración con expresiones como las que encontramos en los primeros versículos del Salmo 5.
Escucha, Señor, mis palabras. Toma en cuenta mis gemidos. Mi Rey y Dios, presta atención a mi clamor, porque a ti dirijo mi oración. En términos de contenido, esta oración se ajusta a los criterios enumerados arriba, ya que se dirige con humildad al Dios de Israel, reconociendo su grandeza y su soberanía como Rey, como Señor del universo. Por lo tanto, el problema no está en el contenido de la oración, sino en su tono. En su desesperación, el salmista pide a gritos que Dios le escuche. Claro está, uno solo reclama la atención de alguien que uno piensa que no le está escuchando. Notemos entonces los imperativos que hay en esta oración. Escucha, toma en cuenta, presta atención. El salmista está exigiendo que Dios preste atención a su clamor, a su necesidad, a su grito. ¿Por qué el salmista se dirige a Dios de esa manera? Sencillo, porque tiene confianza en Dios, porque le une a Dios una relación de pacto. El poeta sagrado no se está dirigiendo a un Dios lejano que solamente interviene en los asuntos humanos cuando le ofrecemos un sacrificio, cuando hacemos una incantación. No, mis hermanos y hermanas, no. El salmista está hablando con el Dios que ha decidido revelarse a la humanidad para invitarla a entrar en una relación cercana, definida por un pacto. Dicho de otro modo, esta es la oración de alguien que conoce a Dios, de alguien que conoce el carácter de Dios. Por eso dice, oh Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana me presentaré ante ti y esperaré. No eres un Dios que se complazca en la maldad. Los malvados no pueden habitar contigo. Los perversos no pueden presentarse ante ti, pues aborreces a todos los malhechores. Tú, Señor, destruyes a los mentirosos y rechazas a los asesinos y mentirosos. Yo, por el contrario, y por tu gran misericordia, puedo entrar en tu templo y alabarte reverente. El salmista sabe que Dios rechaza la maldad. Y por lo tanto, Dios rechaza también a quienes viven en la maldad. Por eso, afirma que Él va a continuar orando todas las mañanas. Por eso afirma que las personas perversas no actúan en nombre de Dios. Y por eso también afirma que Dios le va a dar la victoria al final de todo ese proceso tan doloroso. Por medio de la fe, el salmista reconoce que él sabe quién es Dios y por eso sabe cuál es el final de la historia, cómo todo va a terminar. Aunque en este momento esté sufriendo, el salmista sabe que cuando todo se resuelva, él va a estar adorando con alegría en el templo, mientras sus enemigos van a estar recibiendo castigo. Una pregunta más. ¿Quiénes son esos enemigos? ¿Cómo son? Son personas que están comprometidas con la maldad. Son personas que han rechazado la gracia divina. Nótese las palabras que emplea el salmista para definir a sus enemigos. Malos, malvados, perversos, mentirosos, asesinos, malhechores. Y de manera particular, son personas que usan la palabra, el discurso para atacar a los demás. ¿Dónde vemos eso? Vea el versículo 9. Porque en sus labios no hay sinceridad. Dentro de ellos no hay más que maldad. Su garganta es como un sepulcro abierto y su lengua solo emite falsas alabanzas. En este versículo encontramos tres palabras que están relacionadas al habla: labios, garganta y lengua. El arma principal de los enemigos es la mentira. En el Nuevo Testamento, específicamente en Romanos 1:18, encontramos una declaración teológica que explica por qué la mentira es un pecado tan y tan grande. El texto dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. ¿Lo vieron? Retienen la verdad. ¿Y qué quiere decir eso de retener la verdad? De manera poética, el texto dice que los malvados desean meter presa la verdad, encarcelarla, tenerla encerrada. Esto queda claro en otras traducciones de la Biblia que dicen lo siguiente sobre Romanos 1:18. La versión Dios habla hoy dice: pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta
que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. La traducción que se llama La Palabra dice: se ha hecho manifiesto que la ira de Dios se abate desde el cielo sobre la impiedad y la injusticia de quienes actuando inicuamente cierran el camino a la verdad. Y la Nueva Traducción Viviente dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, pues detienen la verdad con su perversión. Con este principio teológico a la mano, volvamos entonces al Salmo 5. El problema del salmista es que sus opositores son enemigos de la verdad. Y cuando usted es enemigo de la verdad, también es enemigo de Dios, porque Dios es la verdad misma. Así como el salmista ha hecho un pacto con Dios, sus enemigos han hecho un pacto con la maldad, con la mentira, con la falsedad. Al pedir el castigo de sus enemigos, el salmista solo está pidiendo que Dios honre el pacto que le une, honre ese pacto y que actúe con justicia. En medio de la crisis, el salmista está pidiendo que Dios le dirija. Guíame, Señor, en tu justicia. Y por causa de mis adversarios, endereza tu camino delante de mí. El poeta sagrado confía que al final de todo ese proceso tan doloroso que está enfrentando, va a poder saborear la victoria que Dios le va a dar. Porque Dios protege a las personas justas como un escudo protege a un soldado. Pero que se alegren todos los que en ti confían, que griten siempre de júbilo, porque tú los defiendes. Que vivan felices los que aman tu nombre. Tú, Señor, bendices al hombre justo. Tu favor los rodea como un escudo. Después de este análisis del Salmo 5, vamos a volver a la pregunta original. ¿Es correcto orar así? ¿Debemos comenzar nuestras oraciones reclamando la atención divina? ¿Puede una oración cristiana, una oración de fe, comenzar de una manera tan desesperada? La respuesta es muy sencilla. Claro que sí. En momentos de crisis, podemos orar así. Es correcto orar así. En momentos de crisis, debemos orar a Dios con insistencia y compasión, sabiendo que Dios va a actuar con justicia en virtud del pacto que nos une. El Salmo 5 presenta un modelo que podemos seguir. Un modelo que podemos seguir cuando nos atacan personas perversas, cuyo compromiso es con la violencia, la mentira y la falsedad. Este es un mensaje particularmente pertinente en nuestros tiempos, donde hay tantas personas sin valores que publican mentiras en las redes sociales todos los días y piensan que por repetir la mentira la gente va a creer que es cierto. Lo hacen deliberadamente, con la intención de obtener beneficios por medio de la explotación de los demás. Miren, hermanos y hermanas, hay algo que ocurre en las redes sociales. Hay personas que monetizan sus páginas web y sus redes sociales, y por eso colocan información con títulos que son sensacionalistas para que la gente vaya y haga clic. A eso le llaman clickbait, o sea, carnada para estar pescando contactos, visualizaciones. En un mundo donde hay gente malvada que utiliza la mentira para mantener presa la verdad, para mantener cautiva la verdad, este Salmo 5 nos presenta el modelo de la oración que debemos hacer. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.